Entonces empezamos por las fuentes. Y entonces, ¿qué son las fuentes? A ver, si nosotros miramos en la diapositiva, va a ser ese el origen del derecho. ¿A qué nos referimos? Comúnmente, pues nosotros las fuentes también pues son conocidas en el derecho como ese origen, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender esos actos o esas tradiciones o esos eventos, ¿verdad? Que sirven para la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. En derecho, pues nosotros ya sabemos que las fuentes formales van a ser la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales de derecho. Y también, pues, obviamente van a haber las fuentes que van a ser derivadas, ¿verdad? De factores sociales, económicos, políticos. Y también, pues, vamos a encontrar esas fuentes históricas, que eso se nos refiere a todos esos documentos, inscripciones o libros que encierran el texto de una ley, ¿sí? O un conjunto de leyes pasadas. Bueno, en el ámbito, pues, internacional público, como principal, nosotros tenemos de esas fuentes que esto se va a basar en los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el artículo 38. ¿Sí? Entonces vamos a leer un poquito. Ahorita pues la tecnología ustedes tienen a la mano. ¿Sí? Entonces vamos a buscar nuestro artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Y en su siguiente literal podemos decir en la A, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. En la B, tenemos la costumbre internacional como prueba de la práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Y cómo se le conoce a este principio, Alan David? Maribel, ¿cómo se le conoce a este principio que nos habla de este artículo 38? Como pacta sunt servanda. Muy bien, entonces esa es otra pregunta que en el examen venía y solo un 35% de los estudiantes la contestaron. Entonces sí quiero que quede bien claro, ya que esto pues es un principio fundamental del derecho internacional público. Bueno, en la siguiente, en la C, podemos leer que los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En la D, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, que estos nos refieren del mismo cuerpo legal, en su numeral segundo nos dice que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un conflicto, si las partes así lo convienen. Bueno, entonces pasamos entonces que nosotros tenemos, hay diferentes juristas, ¿verdad? Que añaden como ciertas fuentes principales, secundarias, y tenemos otras fuentes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tenemos las fuentes principales. Vamos a hablar un poquito de las fuentes principales, que aquí tenemos pues los convenios internacionales y la costumbre. Bueno, como convenios o tratados internacionales se consideran en la actualidad la fuente más importante, debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito. A esto se le conoce esta frase: codificar lato sensu. La costumbre internacional
se fundamenta también en el principio, como dijimos que era el principio más importante, Cecilia. Adriana. Lick, buenas tardes. Fíjese que acabo de entrar. No le escucharía los primeros 15 minutos. Ok, pero ahorita pregunté, entonces, ¿cómo se le llama a ese principio fundamental del derecho internacional público? No sabría decirle. Ok, ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Alexis, por favor. Pacta sunt servanda, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, para que lo tome en cuenta, por favor, Adriana. Bueno, entonces continuamos. Estos convenios pues van a ser esos acuerdos escritos entre dos o más estados. ¿Y qué van a establecer? Van a establecer normas de conducta, de cooperación, de política. ¿En qué sentido? En este sentido pues van a constituir una renuncia al ejercicio de la soberanía en un punto o en un campo de actividad determinada. ¿Y por qué decimos entonces que van a renunciar un poquito al ejercicio de la soberanía? Van a renunciar porque quiere decir que nosotros nos estamos adheriendo, ¿verdad? A esa norma de conducta que vamos a establecer para determinada actividad. Bueno, entonces, vamos a decir que entonces la esencia de estos convenios o de estos tratados va a constituir en el reconocimiento por parte de dos o más estados de una cierta regla como la norma del derecho internacional. Entonces, hay muchos autores que concuerdan, pues hoy en día, que esta fuente principal se considera como una fuente de obligaciones y esa fuente de obligaciones crea derechos, ¿verdad? En relación pues con los tratados y contratos, es evidente que los derechos adquiridos y obligaciones contrarias a los convenios se van a regular en estas conductas. Como afirma pues hoy, los tratados tienen una importancia creciente en el derecho internacional, ya que obviamente los utilizamos como esos instrumentos para poder cooperar internacionalmente, haciendo intercambios comerciales, pues también tenemos los intercambios ahora pues bastante mencionados que son los tecnológicos y también pues vamos a empezar con otros países a desarrollar otro tipo de intercambio. Pues para no repetir tanto esto, pues van a ser esos instrumentos que vienen a demostrar en cierta medida el carácter dinámico del derecho internacional, ya que esa es una característica muy importante dentro del derecho internacional, que es el dinamismo, ¿verdad? Bueno, entonces este tratado prácticamente va a ir reemplazando un poco el derecho consuetudinario. Pero como fuente principal también tenemos la costumbre, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito también de la costumbre. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre como aquello que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Se le distinguen dos elementos según está descrito en el artículo 38. Tenemos como primer punto material, que esto consiste en el acto mismo. Y segundo punto tenemos formal o psicológico, que este va a consistir en la convicción que su repetición la hace obligatoria. Entonces, ¿dónde encontramos esa costumbre? Normalmente en la práctica de los estados, la cual se manifiesta
Por ejemplo, 1, la prensa que publica las declaraciones de los representantes de los estados y el contenido de las conferencias internacionales. Como otro ejemplo, podríamos mencionar los archivos de los estados. Como un tercer ejemplo, las resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces, como fuente principal, es indispensable de derecho y llena la definición anterior, que va a constituir en esa regla de derecho internacional público aplicable a todos los estados. Entonces, tenemos ciertos requisitos que esto es bastante fundamental para que nosotros podamos constituir esa costumbre como una regla, una norma de conducta obligatoria. Los siguientes requisitos. Tenemos 1, debe de ser una práctica en el cual concuerdan muchos estados en relación con la situación, que cae dentro del dominio de las relaciones internacionales. 2, tiene que ser 1, se tiene que ir eminentemente la práctica continua y repetida durante un periodo considerable. Tenemos 3, ser una práctica requerida por o consciente del derecho internacional debidamente aceptado. 4, debe ser una práctica consentida generalmente por la conducta de otros estados. Entonces, tenemos esos 4 requisitos para que la costumbre se pueda admitir como una conducta, una norma aplicable dentro del derecho internacional público. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, bajo los requisitos y bajo esos 4 supuestos, el derecho consuetudinario debe de ser fluido. ¿Cómo así que debe ser fluido? Debe ser fluido en su estructura misma, que se encuentran insertos en los mecanismos de cambio. Esto va inmerso bajo el principio o la característica del dinamismo de los estados. Entonces, crean estas reglas de derecho consuetudinario y con observancia de los mismos. Para un ejemplo, podríamos referirnos al derecho espacial. La regla de las 3 millas en el derecho marítimo, que más adelante vamos a ver estas reglas del derecho marítimo cuando ya veamos totalmente nuestros tratados, ¿verdad? Que tengamos. Bueno, entonces, bajo esta codificación del derecho consuetudinario, bajo los supuestos 4 requisitos anteriormente mencionados, se va a manifestar pues la firma, ¿verdad?, de los tratados multilaterales sobre estos derechos, ¿verdad? Ya mencionamos uno, que es el derecho del mar, puede ser el derecho aéreo, las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, los convenios de Viena, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos varios. Entonces, concluyendo con esto, todo tratado multilateral viene a ser una codificación del derecho consuetudinario en determinado aspecto, claro. Y en esta relación de codificación trabaja la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que sabemos que se compone por 25 juristas electos por la Asamblea General. Estos pues colaborando eminentemente con la Facultad de Derecho. Esto quiere decir con las facultades de Derecho como por ejemplo Harvard, Oxford y esas universidades. Bueno, entonces la costumbre admite una excepción que se refiere al caso de un estado, que mientras la costumbre esté en proceso de formación, y esa formación debe de ser clara y persistente, al registrar su objeción al reconocimiento de la práctica del derecho.
Hay un ejemplo pues bastante común que Guatemala respecto de Belice, ¿verdad? Bueno, en este caso pues de Guatemala y Belice, no sé si ustedes lo vieron en su historia, pues aquí había una regla de las 10 millas en las bahías de Francia como Turquía del caso de Lotus. Caso de Portugal versus India también es otro que donde pueden ver un caso de internacional del mar, ¿verdad? Donde estos aprueban la bomba de hidrógeno. Más adelante vamos a verlo cuando veamos un poquito de derechos del mar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como segundos tenemos nosotros las fuentes secundarias. A estas fuentes secundarias también se le pueden conocer como fuentes auxiliares. Entonces, como primero tenemos la jurisprudencia. Entonces, en este caso del derecho internacional público, tenemos que la jurisprudencia involucra tanto los fallos judiciales internacionales como los fallos judiciales nacionales. ¿Y a qué nos referimos por fallos judiciales internacionales? Entendemos que son esas sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que la precedió. A ello podemos también añadir los fallos de todos los tribunales como jurisdicción internacional privativa, tales como el Tribunal del Mar, los tribunales militares ad hoc, que estos se refieren a los de Japón, Yugoslavia, que más adelante vamos a ver este tema, los tribunales proyectados dentro del derecho internacional también de medio ambiente, la Organización Mundial del Comercio, el tribunal previsto también para la Antártida y etcétera, ¿verdad? Por fallos judiciales nacionales que podemos entender. Van a ser aquellas sentencias emitidas por cortes, tribunales, juzgados nacionales que conocen de algún problema que involucran un aspecto internacional. Bueno, en ese sentido, pues también explicando un poco la jurisprudencia como fuente del derecho internacional, podemos decir que cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional consuetudinario o convencional a un caso concreto, aquel podrá crear una norma individual de derecho internacional. Entonces, dicha norma internacional, una vez creada, será de observancia obligatoria. La creación de esta misma confirma en qué forma y sentido de la jurisprudencia se considera fuente del derecho internacional. En principio, los tribunales internacionales no están obligados a decisiones judiciales anteriores, sino que deben de tomarse siempre en consideración. Bueno, también podemos decir que el papel de los jueces nacionales en el derecho internacional, estos no conocen el derecho internacional lo suficiente para que sus sentencias tengan valor en este aspecto, lo cual a veces se considera un poquito injusto por algunos juristas, ¿verdad? Ya que pues proceden con base a su conocimiento de oficio y como mínimo, o sea, y en base a esto de las partes, por medio de sus respectivos abogados, le representan. Por consiguiente, la posibilidad de que el juzgador al dictar sentencia no esté bien informado, totalmente infundada. Y algunos, pues otros autores también, pues entran en otra posición y que afirman que las decisiones de los tribunales nacionales o internacionales no pueden ser revocadas a título de precedente y por consiguiente como base de la nueva norma del derecho internacional. Así pues, también tenemos los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, que estos afirman en su artículo 38, que leemos un poquito de los estatutos, a lo que se refiere la jurisprudencia,
En primer lugar, la Corte Internacional de Justicia misma, de conformidad con lo que dispone el artículo 59, las reglas del derecho internacional producidas por la jurisprudencia solo pueden ser de naturaleza particular. Esta posición pues la sostiene un autor, ¿verdad?, de renombre que es Sorense, que esto fue, él lo dijo en 1973, y él afirmaba que no debemos olvidar el momento histórico en que se creó la Corte, ¿verdad? Porque ese mismo momento le daba ese carácter, ¿verdad?, de instrumento para la creación de normas del derecho internacional. ¿Qué estás haciendo? Sí, produciendo la jurisprudencia. Vamos a hablar un poquito también de doctrina, que es nuestra siguiente fuente secundaria del derecho internacional público. Y podemos decir que la doctrina, pues, ante esa dificultad de conocimiento general y de interpretación, de descubrir qué realmente era el derecho internacional como norma, esta doctrina, pues los publicistas de las diferentes naciones constituyen como fuente importante, entendiendo así por publicistas, que utilicé esta palabra, los más destacados autores académicos que no han legado por escrito sus investigaciones. Por ejemplo, hay varios autores que son bastante importantes, que nos aportaron bastante, que vimos en la historia anterior de nuestra clase anterior de historia, que estaba Grocio, estaba Kelsen, estaba Souche, estaba también otro importante, Friedman. Entonces, todos estos autores, pues, ellos ponían en sí ese conocimiento, ¿verdad?, para encontrar en los textos de docencia, en manuales. Vimos también en la historia revistas especializadas, general y específicamente, así como conferencias y toma de posiciones en foros internacionales. Estos aportaban bastante. Y como tercer punto de nuestras fuentes secundarias, tenemos también los principios generales del derecho. Entonces, ¿qué entendemos por principios generales del derecho? Vamos a atender que son todas aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, ¿verdad? Como aquí estamos hablando en principios generales, ¿verdad? Entonces sabemos que todos esos principios generales van a ser los que se abarcan en todos los estados del mundo, o al menos en la mayoría, ¿verdad? Bueno, creo que alguien tiene su micrófono abierto, por favor. Si pudiéramos apagarlo, José Manuel, muy bien. Entonces tenemos, ¿verdad?, que regularmente han sido aplicados en los tribunales. ¿A qué nos referimos que han sido aplicados? Uno, podemos poner que es el debido proceso. Dos, el derecho de no acusarse a sí mismo. Tres, la persecución de inocencia. Cuatro, la indemnización por daños causados injustamente. 5. La excepción de fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones. 6. Prescripción extintiva y adquisitiva. 7. Nadie puede ser juzgado por su propia causa. Entonces, creo que estos 7 son bastante importantes dentro del derecho como norma general. También la Corte Internacional de Licenciada, Justicia. disculpe, ¿los podría repetir de nuevo? Disculpe. ¿Cuáles repito, Manuel? Las 7, estas 7, perdón. Muy bien, ¿está bien? Bueno, vamos a repetir. Entonces, como primer punto tenemos el debido proceso. Como segundo, el derecho
a no acusarse a sí mismo. Número 3, la persecución de inocencia. Número 4, la indemnización por daño causado injustamente. Número 5, excepción de fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones. Número 6, prescripción extintiva y adquisitiva. Número 7, nadie puede ser juez en su propia causa. ¿Estamos bien, Manuel? Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces como nos referíamos también que la Corte Internacional de Justicia, sí, Luis Fernando. Licenciada, disculpe, me falló la señal cuando estaba mencionando la de prescripción. ¿Podría repetirla? Disculpe. Claro, es prescripción extintiva y adquisitiva. Y la siguiente Gracias, es, licenciada. ¿sola esa o le dicto la otra? Solo esa, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, sigamos entonces que vamos a entender que la Corte Internacional de Justicia, al referirse a estos principios, son bien conocidos y bien establecidos. ¿A qué nos referimos esto? Que generalmente se van a estar utilizando cuando ni los tratados, ni la costumbre, ni la jurisprudencia nos van a poder proporcionar una norma que sea satisfactoria al derecho. Así podemos, o sea, en algún momento reducir o deducir un consenso suficiente sobre un supuesto principio general cuando tomamos en cuenta pues los sistemas ingleses, los sistemas islámicos, hindú. Estos sistemas pues abarcan bastante el sistema este de trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí mismo, pues el artículo 38 también nos refiere, ¿verdad? Esta dificultad, porque no aparece exactamente. Sin embargo, se añadió esta fuente como un fin de dejar cierta flexibilidad y evitar pues que la Corte se encontrara sin salida legal, ¿verdad? O en lagunas legales, ¿verdad? Entonces, por eso realmente es bastante importante cuando la Corte Internacional de Justicia se refiere expresamente a estos principios que generalmente se van a utilizar pues en los tratados, ¿verdad? Entonces, al hacer pues esta fuente, se trabaja pues de manera un poco más fácil para que pues todos podamos entender de la mejor manera todos estos convenios y tratados que la Corte Internacional de Justicia nos hace referencia. Entonces tenemos como, y creo que lo vamos a dejar hasta aquí en esta clase. En la siguiente clase vamos a continuar porque tengo un examen extraordinario. Entonces, por hoy vamos a estar aquí en nuestra clase porque tengo que examinar a la chica, ¿sí? Entonces voy a pedir, por favor, que todos se salgan de la sala. Si algunos tienen alguna duda en este momento, la pueden preguntar. Si no, pues que pasen feliz tarde y me voy a quedar solo con la chica. ¿Sí, María de los Ángeles? Licenciada, muy buena tarde. Gusto en saludarle. Solo con una duda, licenciada. ¿Cabe la posibilidad que antes que las notas fueran subidas a la cartelera, usted nos podría apoyar con brindárnoslas antes al chat? Fíjese, María de los Ángeles, no le podría prometer yo ahorita en este momento nada porque no sé si tengo autorización. Entonces yo voy a ver si puedo pedir autorización y si con ellos me autorizan, yo con gusto en coordinación yo se las envío. Gracias, licenciada. Mucho gusto. Buenas noches. Feliz noche. ¿Alguien más? Manuel, por favor. Licenciada, buenas noches. Yo quería comentarle solo para ver si entre el derecho, la jurisprudencia
internacional y la local, digamos, no como jurisprudencia, pero digamos, aquí en Guatemala, la CICIG funcionaba en una mezcla con derecho internacional con derecho local. Claro, Algo porque así, nosotros... lo que usted Ajá. mencionaba. ¿Cuál es su pregunta en sí? Eso era, si esa encaja como local o internacional. Lo que sucede es que si partimos, ¿verdad?, de que nosotros tenemos ciertos convenios, por ejemplo, ¿por qué estaba la CICIG aquí? Porque nosotros teníamos un convenio con ellos, ¿sí? Entonces partimos de que nosotros, como Guatemala, rectificamos ciertas normas o ciertas reglas para que ellos pudieran venir aquí. Y entonces venir, ingresar a la fiscalía, ¿sí? Y poder hacer sus investigaciones. ¿Le contesté su pregunta o me quiere plantear de nuevo la pregunta? Eso era, más que todo, si cabía en el ámbito local, ¿cómo es que usted mencionó? De la jurisprudencia nacional, creo que dijo usted. Es que la jurisprudencia nacional va a ser esas sentencias reiteradas de la Corte para que nosotros podamos basarnos en esto, en un sistema de justicia, ¿sí? Entonces, aquí tal vez la Fiscalía Especial contra la Impunidad, o sea, que en ese momento pues era por el Ministerio Público de la CICIG, no lo veo tanto como esos fallos reiterados, ¿sí? Porque ellos más que todo se cambiaban, era una comisión, ¿verdad?, que se dedicaba a investigar, ¿verdad? El financiamiento, pues ahí en ese momento creo que estuvo el caso de Jimmy Morales, que fue por un caso de financiamiento electoral ilícito, si no estoy mal, que involucraba pues a diferentes sectores políticos y empresariales. Entonces, no aplica para ese ejemplo. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya no hay más dudas, por favor. Me voy a quedar con la señorita que va a examinarse. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Especialista, buenas noches. Feliz noche. Licenciada, buenas noches. Feliz tarde, Lix. Buenas noches.